joven reza por la hija de un millonario en el hospital, y un sorprendente milagro es revelado, el sonido del motor de las ambulancias retumbaba en el pasillo del hospital. Alejandro, un estudiante de medicina de un barrio modesto, respiraba rápidamente, sintiendo que el aire se le hacía escaso. Valentina, la hija del adinerado empresario don Luis, había tenido un accidente y estaba en la sala de operaciones. Mientras su mente luchaba entre el deber de ser un futuro médico y el dolor de las desigualdades que lo rodeaban, sus pensamientos se dispersaban como hojas secas al viento. ¿Qué hacía él allí, un simple trabajador de un restaurante, entre aquellos que parecían haber nacido en la cima de la sociedad? Los murmullos en el pasillo aumentaban. Los familiares de Valentina tenían miradas cargadas de ansiedad, pero sobre todo, estaban llenas de desconfianza hacia él. Sentía la presión de sus ojos, como si cada parpadeo acusara su presencia. Se pasaba las manos por el cabello de forma nerviosa, preguntándose si su fe en la medicina y en la posibilidad de un milagro era suficiente para encontrar su lugar en ese espacio. ¿Por qué su corazón le decía que debía estar allí, junto a ellos, incluso cuando su mente gritaba que no pertenecía? Alejandro se sintió abrumado. A la vez que cada segundo se convertía en una eternidad, reflexionaba sobre su vida, la lucha diaria que significaba trabajar bajo el calor de la cocina de doña Rosa, su madre. Esa misma madre que siempre le decía, la fe mueve montañas, hijo. Nunca dejes de ayudar a quien lo necesite. Sus palabras reverberaban en su mente mientras se aferraba a un rosario. En un acto de desesperación, comenzó a rezar. Buscaba paz, no solo para Valentina, sino para su propia alma inquieta. A medida que los minutos pasaban, su mente se llenaba cada vez más de pensamientos contradictorios. Recordaba la primera vez que vio a Valentina en la universidad. Su risa brillante y su forma de iluminar el aula lo atraparon. Pero también sabía que, más allá de su hermoso exterior, había una estructura social que los separaba. Alejandro se presionó las sienes con los dedos, sintiéndose acorralado por la realidad y su verdad interna. ¿Sería capaz de enfrentarse a su inseguridad y confrontar a aquellos que lo miraban con desprecio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El doctor apareció en el umbral de la sala de operaciones. Su rostro cansado prometía un atisbo de esperanza. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Sería suficiente su fe para cambiar el rumbo de ese día? Se enfrentaba a la posibilidad de un milagro. Pero en su interior, un dilema punzante comenzó a acentuarse. ¿Qué pasaría si el momento que estaba esperando también revelaba verdades ocultas sobre Valentina que podrían arrojar sombras sobre sus sentimientos? ¿Podría aceptar una revelación que lo separara de la imagen idealizada que tenía de ella? Su mente se llenó de preguntas, de miedos a lo desconocido. La angustia de su propio futuro, combinado con la incertidumbre sobre Valentina y su familia, creó un torbellino de emociones. El eco de las palabras de su madre lo abrazaba con un sentido de urgencia. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta, enfrentando lo que se avecinaba en su camino? Justo antes de que el doctor hablara, el mundo que creía conocer se desmoronó. El doctor se aclaró la garganta, y en ese instante, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «Valentina está estable», anunció el médico. Alexandro percibió un alivio colectivo, pero pronto esa paz se tornó en confusión. Estando ante un nuevo giro en su vida, la idea del destino le parecía cada vez más un rompecabezas imposible de resolver. Decidido a no dejarse llevar por la marea de emociones, se adentró por el laberinto de sus pensamientos. La noticia acerca de Valentina no solamente le dio un respiro, también lo colocó en una encrucijada personal. La calidez de la esperanza contrastaba con una inquietante verdad. ¿Qué significaba para él el bienestar de Valentina en el contexto de su propia vida? Un rayo de reflexión iluminó su mente. Aquí estaba él, un joven con aspiraciones, sintiéndose como un extraño en un mundo que no era el suyo. Y ahora, enfrentándose a una oportunidad de cambiar no solo la vida de Valentina, sino su propia realidad. A lo largo de su camino en la carrera de medicina,
Alejandro había experimentado varias derrotas personales, momentos de fracaso que lo hicieron cuestionar su valor en un entorno competitivo donde la clase social parecía determinar el potencial. Pero esa tarde, la posibilidad de un cambio en su vida se erguía con claridad, el esfuerzo que había dedicado no era en vano. Un nuevo propósito comenzó a forjarse: si Valentina recuperaba su vitalidad, podría contribuir no solo a su vida, sino también a aquellos que, al igual que él, se sentían perdidos en un mar de desigualdades. Con determinación, se acercó a la familia de Valentina. Enfrentó las miradas recelosas, en su pecho palpitaba un deseo de demostrar que no era solo un observador, sino un potencial aliado en este momento crítico. «Quiero ayudar», dijo, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme. La incredulidad en sus rostros no lo detuvo. En lugar de eso, alimentó su resolución. Era hora de que su voz se escuchara, de que su experiencia digna y su pasión se convirtieran en algo más significativo. Mientras se sentaba con los médicos, escuchando las conversaciones técnicas sobre el tratamiento de Valentina, sintió que su comprensión acerca de la medicina se extendía. Cada palabra resonaba en él como un mantra, haciéndole consciente de que, aunque su camino había estado sembrado de dudas, cada paso lo había llevado, de forma estratégica, a este instante. Comenzó a vislumbrar su futuro no solo como un estudiante más, sino como un defensor de vidas, alguien capaz de marcar una diferencia. Las horas pasaron, y mientras la noche caía, Alejandro tomó la decisión de involucrarse más en el proceso de recuperación de Valentina. Se ofreció para aprender de los médicos, para entender mejor los procedimientos y tratamiento que necesitaba. Sin embargo, había algo más, una inquietud que rondaba su mente: la presión social que sentía podría transformarse en un hilo tenso, podía llevarlo a su propia autodestrucción o a un descubrimiento trascendental sobre su esencia. Justo cuando su corazón comenzaba a llenar de esperanza, recibió un mensaje de texto inesperado en su teléfono. Era un recordatorio de su madre, un mensaje que siempre le traía paz, pero esta vez parecía un desafío: nunca subestimes el poder del conocimiento y de la pasión, hijo. No temas lo que viene, enfrenta la verdad. Esa frase lo golpeó como un relámpago con el eco de sus luchas internas. Con un nuevo enfoque y determinación, Alejandro se preparó para el siguiente capítulo, consciente de que el camino que le aguardaba estaba lleno de desafíos que no podían evitarse. Estaba a punto de descubrir el verdadero desenlace de su conexión con Valentina. Pero, ¿estaba listo para afrontar la verdad que podría cambiarlo todo? El momento de la revelación estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras el murmullo del hospital se disipaba y la noche avanzaba, Alejandro se sintió arrastrado por una oleada de emociones encontradas. La sala de espera, iluminada por luces tenues, se convirtió en su propio campo de batalla interno. Cada respiración que tomaba parecía una mezcla de ansiedad y rango, una húmeda mezcla que crecía en su pecho mientras recordaba el mensaje de su madre. El entendimiento que buscaba se sentía al alcance, pero a la vez lejano. Decidido, Alejandro buscó al jefe de médicos, un hombre de estatura imponente y mirada penetrante. Se acercó con la firmeza de quien sabe que lo que tiene que decir puede cambiar su vida en un instante. «Quiero ser parte del equipo que cuida de Valentina», expresó con voz firme. El médico lo miró, escaneando su expresión. Era evidente que dudaba, pero había algo en su mirada, un destello de pasión, que despertó un interés temporal. «Ser médico no es solo una cuestión de conocimiento, joven», le advirtió el médico. «Es un compromiso constante, una disciplina que requiere sacrificios. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que eso significa?». La pregunta atravesó a Alejandro como una lanza. El miedo a fallar o decepcionar comenzó a disiparse. En su corazón, ya había encontrado ese compromiso. Su esencia anhelaba no solo salvar vidas, sino también comprender cada aspecto de la profesión que había elegido, una elección que lo había alejado muchas veces de su verdadera identidad. La respuesta brotó de su interior. «Sí, estoy listo. Quiero aprender todo lo que pueda». No fue una afirmación superficial, esas palabras contenían el fuego de su deseo. Un fuego que simbolizaba tanto su determinación como su dolor por el sufrimiento ajeno. La noción de salvar a Valentina impulsó su compromiso al siguiente nivel. La primera tarea en su nuevo rol fue acompañar a un enfermero en la sala de cuidados intensivos, donde Valentina permanecía en silencio. La fragilidad de su vida desbordaba la habitación. Alejandro observaba cada monitor, cada ruido, cada gesto que hacían los profesionales a su alrededor. Seducido por la realidad del entorno, se dedicó a empaparse de conocimientos.
las fórmulas se transformaron en metáforas vivas de la fragilidad humana y las posibilidades de la medicina. A medida que se adentraba en ese nuevo mundo, notó algo extraño, una nota que Valentina había dejado en su mesa de noche, una especie de recordatorio sobre la visita de un millonario donante al hospital. Su curiosidad lo llevó a investigar más y, al mismo tiempo, comenzó a cuestionarse el papel que ese donante podía tener en su vida, tanto personal como profesional. De repente, el rango social que había considerado como una barrera empezó a desdibujarse, la línea que separaba a los poderosos de los vulnerables podía ser, quizás, un simple producto de su propio miedo a ser juzgado. En sus momentos de reflexión, Alejandro entendió que podía aprovechar esta situación. ¿Podía interceder de alguna forma por Valentina? ¿Podía ser la voz que necesitaba? Las preguntas empezaron a acumularse. Tal vez el milagro real no estaba en la curación de Valentina, sino en lo que él mismo podía crear para ella, y para sí mismo, con el poder de su propio cambio. Mientras luchaba en su mente, recogió el valor para acercarse al adinerado donante en una reunión que se llevaría a cabo al día siguiente, buscando hacerle la petición directa de ayudar a Valentina. Era un intento arriesgado, pero algo en su interior le indicaba que era la decisión correcta. La posibilidad de cruzar esa frontera social lo excitaba y asustaba a la vez. La noche se abalanzaba sobre él mientras se preparaba mentalmente para la mañana siguiente. Todo lo que había aprendido, cada sacrificio, cada momento de duda, se concentraba en esa reunión. Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentarse a la contundente realidad de sus propios límites y a su potencial para transformarlos. Sería capaz de movilizar ese poder interno necesario para cambiar no solo la vida de Valentina, sino también la ¿suya? Los vientos del cambio soplaban en su dirección, y el amanecer traería respuestas que lo llevarían a un nuevo capítulo en su vida. El sol se alzó lentamente, colándose a través de las cortinas del hospital, llenando la sala de espera con una luz que parecía inyectar vida en cada rincón. Alejandro se sentó en una silla solitaria, con el dispositivo móvil en sus manos, revisando los datos del donante. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo se sentía como un peso que lo empujaba hacia la decisión que había tomado. Tenía que ser valiente, tenía que hacerse oír. Vagó por los pensamientos, preguntándose a dónde lo llevaría este encuentro. No era solo la vida de Valentina la que estaba en juego, sino la suya misma. La idea de hablar con un poderoso donante lo llenaba de un nerviosismo visceral. Su mente desbordaba de preguntas, ¿cómo se establece una conexión con alguien que se mueve en un mundo donde él solo acaba de asomarse? ¿Sería capaz de transmitir la urgencia de la situación? Por un momento, se sintió como un niño tratando de escalar una montaña que parecía inalcanzable. Finalmente, se levantó y se dirigió al vestíbulo donde tendría lugar la reunión. A medida que avanzaba, notó a su alrededor el bullicio habitual del personal del hospital, las conversaciones rápidas, los pasos apresurados, el olor a desinfectante en el aire. Todo era parte del caos de la vida que seguía adelante, ajena a sus pensamientos. Con cada paso, sentía como la determinación se apoderaba de él. Se obligó a recordar el rostro de Valentina, su fragilidad, la razón por la cual estaba allí. La sala de conferencias era amplia, con una iluminación que parecía brillar con intensidad, como el futuro que deseaba alcanzar. Al entrar, las miradas se volcaron hacia él. La confirmación de su presencia era palpable. Rodeado de personas vestidas elegantemente, se sentía como un pez fuera del agua, pero eso no lo detendría. En el centro de atención estaba el donante, un hombre de porte autoritario, con un aura que imponía respeto. Alejandro, tras un instante de duda, se encaminó decidido hacia él. Señor Arango, comenzó, controlando su voz para que no temblara. Soy Alejandro, un pasante aquí. Quisiera hablarle acerca de una paciente, Valentina, que... Los ojos del hombre se posaron en él con una mezcla de interés y escepticismo. ¿Y qué quieres que haga?, interrumpió, con un tono que no dejaba espacio a la sutileza. Fue un golpe en la mandíbula, la pregunta vibró en sus oídos, una prueba directa de su propósito. Con una rápida respiración, Alejandro decidió que este era el momento de ser honesto. Valentina necesita tratamiento inmediato. Su familia no puede costearlo. Creo que usted podría ayudar. El hombre lo observó, con el ceño fruncido y una leve sonrisa burlona. ¿Y yo debería comprometer mi fortuna por una desconocida? ¿Qué me garantiza que lo merezca? Alejandro sintió como su interior se agrietaba ante el desafío. La respuesta no sería fácil, pero en ese instante, recordó su propia lucha, su deseo de ser parte de algo más grande que él mismo. No solo se trata de Valentina.
Se trata de la esperanza, de la vida. Su decisión podría cambiar el rumbo de su historia y la de muchas personas. Este hospital se dedica a salvar vidas, y usted podría ser la diferencia. El silencio se hizo pesado entre ellos, como un velo que ocultaba la verdad de sus palabras. Alejandro se sintió vulnerable, expuesto, pero al mismo tiempo, una chispa de confianza resplandecía en su interior. Había hablado con autenticidad. El donante frunció el ceño, reflexionando. Múltiples emociones se dibujaron en su rostro: interés, sorpresa, e incluso una pizca de respeto. Pero aún había una barrera que sobrepasar. Alejandro se daba cuenta, por primera vez, que su lucha no solo era por buscar ayuda, sino por descubrir su propia voz y su capacidad de influir en el curso de los acontecimientos. El tiempo parecía detenerse, cada segundo contando en su contra. La decisión de Arango se hacía esperar, un momento que podría cambiar su vida. Alejandro sintió como su determinación crecía, pero también la sensación de que sus palabras podrían no ser suficientes. A medida que el donante abría la boca para hablar, Alejandro se preparó para escuchar la respuesta que definiría su futuro. ¿Sería la oportunidad que anhelaba o el cierre que temía? Las probabilidades se habían alineado en su contra, pero él sabía que aún había algo más que podía ofrecer, una pieza del rompecabezas que aún no había revelado. Mientras se preparaba para escuchar, una nueva pregunta nació en su mente: ¿sería capaz de superar la resistencia de este poderoso hombre con algo más que palabras? ¿Su historia tendría la fuerza suficiente para atravesar las murallas de la indiferencia? Los segundos se alargaron, el ambiente se tornó tenso, el donante estaba a punto de pronunciar su veredicto. Sin embargo, lo que jamás esperaba Alejandro era que esa sería solo la primera de muchas pruebas que debió enfrentar en su camino. Un simple gesto, un giro en la conversación, y su vida podría cambiar. El hombre al fin habló. Está bien, me intriga tu pasión. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que el dinero realmente hará la diferencia? La propuesta no era solo una cuestión de afecto, existían procedimientos, estudios, y un sistema que en ocasiones funcionaba más como un muro que como un puente. Alejandro se dio cuenta de que debía ir más allá. No bastaba con hacer un llamado a la compasión, necesitaba presentar hechos concretos, mostrar que su motivación no era solo personal, sino un compromiso con la vida. Con astucia, se planteó un nuevo enfoque. Señor Arango, entiendo su escepticismo. Permítame mostrarle un informe detallado sobre el tratamiento y su costo, y también los resultados en pacientes similares. Valentina no es solo un caso, es una vida que aún puede aportarle mucho a este mundo. Imagine si ella pudiera, en el futuro, ayudar a otros como usted está ayudando ahora. El donante lo observó con un nuevo atisbo de interés, aunque su mirada aún tenía reticencia. Alejandro supo que debía aprovechar esta fisura. La presión de la habitación era palpable, pero en lugar de intimidarse, la electricidad que corría por sus venas lo animó. Con cada palabra, se sentía más poderoso, cada argumento afilado con la experiencia de haber estado en el entorno donde las decisiones de vida y muerte se balanceaban en la cuerda floja. Con meticulosidad, presentó su caso, alineando datos empíricos y apelando a las emociones humanas. Su voz resonaba con más confianza y fervor que nunca. A medida que avanzaba, recordaba todos los sacrificios que había hecho, cada dificultad soportada en su camino hacia convertirse en médico. La sensación de que lo que hacía importaba crecía de forma arrolladora. Ya no solo hablaba por Valentina. Había despertado en sí mismo un deseo profundamente arraigado de defender la dignidad de aquellos que, como ella, estaban desamparados. A medida que finalizaba, no pudo evitar pensar en sus propios valores. La vida, después de todo, no era solo salvar un nombre, sino un esfuerzo constante por luchar por los que callan, por aquellos que esperan ayuda sin saber si alguien realmente les escucha. La conexión al fin se hacía sólida. Alejandro se dio cuenta de que su verdadera pelea había comenzado en ese instante, se batía por un ideal, no solo por un caso. El donante sonrió levemente, y aunque aún no había dado su respuesta, había un destello de entender que había algo más en juego que solo una cifra en un papel. Aquella conversación se transformaba en un intercambio de perspectivas, una danza entre el poder y la vulnerabilidad. Alejandro había tocado en el corazón del hombre, abriendo una posible brecha entre sus mundos. Finalmente, el donante cerró los ojos un momento, como si tomara una decisión crucial. La ansiedad de Alejandro creció. Lo que sucediera a continuación marcaría un antes y un después en su vida.
Pero en ese ínterin, mientras observaba la expresión de Arango, se dio cuenta de que en su búsqueda no solo había encontrado una voz auténtica, sino que también había descifrado la importancia de su propio propósito. Justo en ese instante, el sonido del móvil de Arango interrumpió la atmósfera, resonando en una vida interrumpida. Las palabras de la conversación que parecía tener una oportunidad de florecer se dispersaron, llevándose consigo la posibilidad de un cambio inminente. Mientras el donante miraba la pantalla, Alejandro supo que aquel momento de incertidumbre era clave, podría encontrar el coraje necesario para seguir adelante, para redoblar sus esfuerzos y reafirmar su compromiso con Valentina. Despertaron en él preguntas más profundas, que lo llevarían más allá de la situación inmediata. Con el corazón acelerado, Alejandro decidió que no se detendría. Era hora de demostrar que en la lucha por la vida había más en juego que esperanzas y un par de promesas. Su camino para transformar la tragedia en tesoros empezaba a tomar forma en su mente. Pero mientras se preparaba para dar su siguiente paso, se preguntó, ¿qué más tendría que enfrentar antes de lograr lo que tanto deseaba? La vibración del móvil de Arango resonó en el aire, como un eco de incertidumbre que emanaba entre ellos. Alejandro contuvo la respiración, observando cómo el donante desplazaba la mirada entre la pantalla y la incertidumbre que él mismo había creado. En ese instante, comprendió que su esfuerzo centrado en los argumentos había sido crucial, pero aún quedaba un abismo que cruzar. Esa interrupción era un recordatorio de que en su carrera como médico, las decisiones son muchas veces ajenas a la razón y dominadas por factores imprevisibles. Alejandro sintió un impulso feroz, una chispa que le decía que el tiempo no se detendría solo porque alguien no pudiera decidir. Debía actuar, no solo aguardar la respuesta. Señor Arango, comenzó con un ligero titubeo, pero rápidamente se irguió, sintiendo el fuego de su determinación arder con fuerza. ¿Puede usted esperarse un instante, verdad? De hecho, quisiera mostrarle algo más, algo que podría ayudarle a comprender lo que está en juego. Los ojos de Arango se elevaron, pero no fue la sorpresa sino un desafío tácito. Alejandro extrajo un dossier bien organizado, repleto de estadísticas, estudios de casos y, sobre todo, testimonios de otros pacientes. Con cada hoja que pasaba, el aire se tornaba más denso, cargado de expectativas. Sabía que tenía que entrelazar hechos con emociones para construir su puente. Comenzó a leer, seleccionando fragmentos que resonaban tanto en lo racional como en lo emocional. Cada instante que Valentina pasa sin recibir tratamiento es un paso en falso hacia la oscuridad. Pero si tiene la oportunidad, puede resurgir. Javier, un niño de 10 años, estuvo en su lugar hace un año. Hoy, ha comenzado un proyecto que ayuda a otros niños a enfrentar sus batallas. La historia de Valentina no es solo suya, es un hilo en la trama de muchas vidas que pueden cambiar. Mientras hablaba, notó cómo el rostro de Arango comenzaba a transformarse. La reticencia cedía espacio a la curiosidad, aunque el miedo no desaparecía del todo. Eso era un avance, pero era solo el comienzo. ¿Y si Valentina representa algo más para usted justo en este momento? Cada donación es una declaración de fe en el ser humano, una reafirmación de que la vida tiene un propósito mayor. Su momento de decisión podría influir en una generación entera. Cada palabra iba más allá del caso clínico, era un llamado al alma, un reto a la inacción. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación, pesado y mirado con intensidad. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, no solo de ansiedad, sino de convicción renovada. Nunca se había sentido tan conectado con su vocación como en esos momentos. Descubrió en sí mismo una fuerza poderosa que había estado latente, una capacidad de persuadir basada no solo en datos, sino en su propia experiencia de vida. Lo pensaré, murmuró Arango, aunque con la mirada un tanto distante. Alejandro no se sintió derrotado, sino más bien como si hubiera sembrado una semilla, esperando ansiosamente que germinara. Salió de la reunión sintiendo que había recorrido un camino más allá de lo inmediato. Era hora de reconocer que su misión no se limitaba solo a Valentina o a la espera de una respuesta. El verdadero desafío era contagiar esa visión de esperanza a otros que pudieran ser potenciales aliados. Cada encuentro, cada conversación tendría que ser una oportunidad para despertar conciencias. Mientras avanzaba por los pasillos del hospital, Alejandro notó un grupo de profesionales de la salud discutían animadamente. De pronto, una idea surgió en su mente: si podía unir sus fuerzas con otros médicos que compartieran su pasión por la vida, podría ejecutar algo más grande. Pero, ¿estaba preparado para liderar, para enfrentar la resistencia que vendría?
El temor y la determinación colisionaban en su interior, sin embargo, fue el sonido de una voz familiar que los sacó de sus pensamientos. Era el doctor Gómez, su mentor. Alejandro, le dijo, con la mirada fija y un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. Necesito hablar contigo. Hay un tema urgente que discutir que podría cambiar nuestra forma de abordar los casos que tienes en mente. ¿Tienes un momento? El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que la oportunidad inesperada requeriría de toda su capacidad para actuar. Se dio cuenta de que no solo se trataba de Valentina, sino de un reto que podría definir su carrera profesional. Mientras comenzaba a seguir al doctor, sintió que una nueva pregunta se instalaba en su mente: ¿estaba realmente preparado para el desafío que se acercaba? El consultorio del doctor Gómez tenía un aire de seriedad que se palpaba en las paredes, cubiertas de diplomas y reconocimientos. Cada uno de esos certificados era testimonio del esfuerzo y la dedicación que había caracterizado la carrera de su mentor. Alejandro sintió el peso de esa historia, mientras se acomodaba en la silla frente a la mesa, que parecía un escritorio de guerra listo para discutir estrategias críticas. Lo que te voy a contar podría revolucionar la manera en que tratamos a nuestros pacientes, comenzó Gómez, su mirada fija en Alejandro. La intensidad de su voz encendió una chispa de curiosidad en él. He estado trabajando en un nuevo protocolo que involucra la colaboración multidisciplinaria. Unir a médicos de diversas especialidades puede abrir nuevas puertas en el cuidado del paciente. Cada especialidad aporta un ángulo diferente, y eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras escuchaba, Alejandro se dio cuenta de que esta podría ser la respuesta a sus inquietudes sobre cómo acercar el tratamiento de Valentina a una red más amplia de apoyo. La idea de poder integrar sus esfuerzos con otros profesionales era fascinante, pero también aterradora. Pero eso no es todo, continuó Gómez, notando el brillo de la emoción en los ojos de su aprendiz. Necesitamos a alguien que lidere esta iniciativa, que convenza a otros médicos de participar. Esto no será fácil, enfrentaremos escepticismo y resistencia. Quiero que seas tú quien dirija este cambio. Las palabras del doctor cayeron como un trueno en el corazón de Alejandro. La posibilidad de liderar un cambio real, de tomar las riendas de su carrera, era a la vez excitante y aterradora. Había temido el desafío que implicaba ser responsable de otros, de guiarlos en una dirección incierta. Sin embargo, la noción de un impacto duradero en la vida de sus pacientes la hacía irresistible. Me encantaría, doctor, pero no estoy seguro de estar listo para tal responsabilidad, expresó, sintiendo la duda apoderarse de su voz. La inseguridad lo invadió. ¿Cómo podía enfrentarse a sus colegas? ¿Cómo podría convencerlos de unirse a su causa cuando, muchas veces, ellos mismos podrían ser reacios al cambio? Escúchame, insistió Gómez, como si pudiera ver sus pensamientos. El miedo es natural, es parte del proceso. Lo que debes recordar es que tienes una visión clara. El deseo de ver a Valentina y a otros pacientes como ella recibir la atención que necesitan es el combustible que te impulsará. La pasión es lo que convierte a un médico en un líder. Las palabras de su mentor resonaron en su mente. Alejandro sintió que, por primera vez, estaba a punto de salir de su zona de confort y entrar en el territorio de la verdadera influencia. Era un paso hacia adelante que lo obligaría a afianzar su identidad profesional. Hoy quiero que reflexiones sobre este proyecto, continuó Gómez, entregándole un dossier con información adicional. Investiga, habla con otros, prepara tus argumentos. La próxima semana, necesitamos tu decisión. Pero recuerda este instante, lo que decides hoy puede cambiar no solo tu carrera, sino la vida de muchos. Mientras el médico se despedía, Alejandro sintió el peso del desafío, pero también la posibilidad de algo más grande. La ansiedad se entremezcló con un renovado sentido de propósito. A medida que abandonaba el consultorio, una pregunta inquietante lo atravesó: ¿podría realmente ser la voz que inspirara a otros a unirse a su causa? La incertidumbre le recordaba que no solo se trataba de su crecimiento profesional, sino de su capacidad de generar un cambio tangible en el sistema que había jurado servir. Con el dossier en mano, se sintió como un guerrero armado, preparado para enfrentarse a las batallas venideras. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, una sensación de duda empezó a gestarse nuevamente. La voz interna que había comenzado a silenciarse amenazaba con crecer: ¿estás listo para las repercusiones que esto podría acarrear? Esa noche, Alejandro se sentó frente a su computadora,
el dossier abierto frente a él y una taza de café en la mano, sabiendo que este sería el primer paso hacia una decisión que lo podría llevar a un nuevo horizonte. Pero bajo la superficie de su determinación, la pregunta persistía: ¿sería suficiente su pasión para desafiar la crítica y la resistencia que seguramente encontraría en su camino hacia el liderazgo? El sonido del teclado resonaba en la noche silenciosa mientras Alejandro miraba la pantalla, imbuido en una mezcla de confusión y determinación. Las palabras se mezclaban en su mente como ingredientes que buscaban la receta perfecta para el cambio. Cada sección del dossier que le había entregado Gómez parecía simultáneamente un desafío y un mapa a sus ansias de influir. Pero, como podía alinear su visión con la resistencia que sabía que enfrentaría en el camino, la oscuridad en su habitación parecía coincidir con las sombras de sus dudas. Todos los escenarios posibles se desplegaban ante él. Imaginó a sus colegas frunciendo el ceño, cuestionando sus intenciones, riendo en privado por intentar mover montañas en un sistema tan rígido. La percepción de un joven inexperto que se atrevía a interrumpir el tejido del status quo se cernía como una nube amenazante sobre él. De pronto, recordó las palabras de Gómez sobre el impacto positivo que su liderazgo podría tener en la vida de sus pacientes. Valentina, con su risa contagiosa, su visión de futuro y sus sueños interrumpidos, era un recordatorio constante de que sus esfuerzos tenían un propósito más allá de su propia inseguridad. Debía esforzarse no solo por ella, sino por todos aquellos que necesitaban un defensores en un mundo lleno de incertidumbres. Alejandro se levantó de la silla y se dirigió a la ventana. En la distancia, las luces de la ciudad titilaban como estrellas en el horizonte. Buscó respuestas en la oscuridad, deseando encontrar su resolución. Era momento de transformar su temor en estrategia. Empezó a gestar un plan. Primero, hablaría con sus colegas más cercanos, aquellos que considerarían sus ideas y no simplemente las rechazarían por ser nuevas. Necesitaba aliados. Sin embargo, un nuevo dilema se coló en su mente. ¿Qué ocurre con aquellos que rechacen su propuesta de inmediato? Tendría que prepararse para ofrecer datos y evidencias que respaldaran sus argumentos, además de apelar emocionalmente a las experiencias del día a día de los pacientes. Sabía que utilizar una combinación de lógica y empatía sería su mayor arma. Mientras se organizaba mentalmente, recordaba sus días en la universidad, lleno de ideales y promesas de un futuro donde podría marcar la diferencia. Su autoestima colisionaba con el miedo al juicio, un recordatorio incómodo de todos los fallos pasados. Sin embargo, esta vez era diferente. Alejandro comprendía que debía aceptar sus imperfecciones, aprender de ellas y demostrar a sus compañeros que el cambio era una posibilidad real y asible, no un sueño inalcanzable. Con una decisión renovada, escribió una lista de colegas a los que debía contactar. Necesitaba combinar sus fortalezas, compartir visiones y hacer que comprendieran que este enfoque multidisciplinario no los debilitaba, sino que los fortalecía como médicos. Era un momento crucial en su carrera, un cambio que podría definir su futuro en la medicina. Sin embargo, a medida que cerraba su computadora, sentía un escalofrío de anticipación y adrenalina. Tomar la iniciativa requeriría más que convicción, sería un acto de valentía que podría exponerlo al rechazo y la crítica. Las palabras de Gómez resonaban en sus oídos: la pasión es lo que convierte a un médico en un líder. ¿Sería capaz de liderar, de enfrentar las críticas y confrontar las dudas de sus colegas? La confianza se acercaba lentamente, pero el verdadero test aún estaba por llegar. Su mente estaba en ebullición cuando, de repente, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era Valentina, preguntando por él, por su bienestar. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Quizás la respuesta a sus miedos no se hallaba en sus colegas, sino en la promesa de una nueva era en la medicina, donde cada vida importaba. Alejandro comprendió que la lucha apenas comenzaba, y con ello, una nueva oportunidad para demostrar que los sueños podían tornarse realidad a la mañana siguiente. Dará el primer paso hacia su transformación, pero, ¿sería suficiente su preparación para enfrentar las reacciones que inevitablemente llegaría? ¿Podría sostener el peso de aquellas expectativas en su espíritu mientras se aventuraba en lo desconocido? El momento de la verdad lo aguardaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando el tumulto interno que perturbaba a Alejandro. Cada paso hacia el hospital se sentía más pesado que el anterior. A medida que se acercaba a su lugar de trabajo, sus dudas se multiplicaban como sombras al ocaso. ¿Era realmente el cambio que tanto anhelaba, o simplemente una ilusión alimentada por su deseo de ser más que un médico promedio? Al entrar al edificio, el familiar olor a desinfectante le recordó su misión. Eva, su asistente,
Lo saludó con una sonrisa que, aunque genuina, le pareció cargada de curiosidad. Sabía que, a partir de ese momento, todo lo que había planeado comenzaría a tomar forma. Durante la reunión de la mañana, observó a sus colegas, que se reunían en un círculo cerrado, intercambiando chistes y comentarios triviales sobre sus turnos. Alejandro sintió como la ansiedad le oprimía el pecho. Consciente de que cada mirada escudriñadora podría descubrir sus intenciones, inhaló profundamente y se preparó a presentar sus ideas. Cuando llegó su turno, sus palabras, al principio titubeantes, empezaron a fluir. Alejandro se centró en las historias de los pacientes, el impacto que un enfoque multidisciplinario podría tener en su bienestar. La pasión crecía en su voz a medida que hablaba de Valentina, su risa y sus sueños a punto de desvanecerse. Era un intento consciente de apelar no solo a la mente, sino también al corazón de sus colegas. Sin embargo, al finalizar su presentación, el silencio que dominó la sala fue ensordecedor. El primer comentario que recibió fue de Raquel, una colega conocida por su practicidad mordaz. Alejandro, aprecio tu entusiasmo, pero las cosas funcionan de cierta manera por una razón. Implementar lo que propones requeriría más tiempo y recursos de los que no tenemos. La reacción le pareció un balde de agua fría. Se sintió expuesto, vulnerado. Pero pronto recordó sus propias raíces en la lucha, su despertar ante las injusticias que había visto en su carrera. No estoy pidiendo cambios instantáneos, replicó, con un tono más firme del que había esperado. Solo quiero que consideremos un modelo que podría mejorar la vida de nuestros pacientes. No se trata solo de estadísticas, son seres humanos. A medida que la conversación avanzaba, se encontró defendiendo no solo su propuesta, sino también su valía como médico. Con cada palabra, cada argumento, lo que comenzó como un intento titubeante tomaba forma de un diálogo más significativo. Se dio cuenta de que su desafío no era solo con sus colegas, sino también con la imagen que él mismo tenía de sí mismo. Después de la reunión, los ecos de las críticas resonaron en su mente. La fatiga lo venció. Se retiró a su oficina, donde permitió que la angustia se apoderara de él. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, surgió una reflexión vital. Había empezado a descubrir su voz, era un primer paso hacia un cambio significativo. Reconocer su vulnerabilidad se convirtió en un acto de valentía, no debilidad. A medida que comenzaba a delinear su próximo movimiento, recibió un mensaje inesperado de Valentina. ¿Cómo te fue? Siempre estoy aquí para ti. En un instante, su ánimo se elevó. Ella representaba el verdadero propósito de su lucha. Con renovada determinación, empezó a escribir una estrategia más inclusiva, preparándose para hablar con más colegas, y tal vez, incluso invitar a algunos a colaborar en su visión. Pero cuando un rumor comenzó a pasar entre los pasillos del hospital sobre un importante donante que podría influir en proyectos futuros, Alejandro sintió una nueva oleada de inquietud. ¿Podría este nuevo desarrollo ser la clave para hacer lo que tanto anhelaba? ¿Y si él mismo tuviera que enfrentar a la vinculación entre su motivación idealista y la duradera realidad corporativa? La batalla apenas comenzaba, y Alejandro sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su propuesta, era su futuro, su propósito y, sobre todo, su integridad profesional. El eco de la decisión que había tomado resonaba en el corazón de Alejandro mientras se preparaba para la reunión del día siguiente. Había vislumbrado la posibilidad de un impacto real en el sistema médico, y ese deseo de cambio lo empujaba a actuar con determinación. Cada paso que daba hacia el hospital estaba cargado de peso y expectativa. La lucha interna entre la nerviosidad y la responsabilidad lo acompañaba como una sombra en el vestíbulo del hospital. El bullicio habitual contrastaba con el torrente de pensamientos que churnía en su mente. En la reunión con el donante, se había propuesto no solo defender la vida de Valentina, sino también abrir las puertas para un tipo de colaboración que pareciera inimaginable hasta entonces. Su corazón latía con fuerza al recordarle a todos lo que representaba Valentina, no solo como paciente, sino como un símbolo de las miles de vidas que podrían cambiarse con las decisiones adecuadas. Cuando llegó el momento de la presentación, Alejandro tomó una respiración profunda y se dirigió al salón. El donante, el señor Arango, lo observaba desde su puesto, una mezcla de curiosidad y desdén visible en sus ojos. Sin embargo, esta vez Alejandro no iba a ceder ante el miedo, iba a articular su intención con claridad y pasión. Gracias por darme la oportunidad de hablar de nuevo, comenzó, sintiendo el peso de los ojos de sus colegas en la sala. Lo que propongo hoy no es solo un cambio en el procedimiento, es una transformación en nuestra manera de enfrentar el cuidado médico.
Mientras esbozaba su propuesta, enfocado en el impacto que tendría en pacientes como Valentina, su confianza se hizo palpable. Fue en ese momento que comprendió que su propia historia, su lucha y su deseo de justicia dentro del sistema sanitario resonaban con poder. Cada argumento que ofreció no solo defendía la necesidad de financiación, sino que apelaba a la humanidad de todos los presentes. Cuando terminó, un silencio pesado llenó el espacio. Alejandro, sin embargo, no sintió miedo, sino un profundo sentido de realización. Había expuesto sus ideas, y había defendido a Valentina y a sus sueños de una manera que lo hizo sentir que había escalado una montaña. Aunque las opiniones seguían divididas, sus palabras habían plantado una semilla que comenzaba a florecer. Poco tiempo después de su presentación, el señor Arango se pronunció. Su voz, en lugar de ser despectiva como antes, estaba matizada por la curiosidad. Tal vez pueda ser la persona que nos lleve a un cambio significativo. Quiero que trabajemos juntos en esto, Alejandro. Aquella simple frase encarnaba todo aquello por lo que había luchado, la validación de su voz, su experiencia y su deseo de avanzar. A medida que los días pasaron, Alejandro se vio inmerso en la creación de un equipo multidisciplinario para abordar el tratamiento de Valentina y muchos otros pacientes. La colaboración entre médicos de diversas especialidades empezó a funcionar, generando un enfoque más armónico hacia la atención médica que tanto necesitaba. La transformación que experimentó Alejandro no fue solo profesional. Aprendió a liderar, motivar y, sobre todo, a escuchar. Con cada reunión y cada éxito, su confianza creció. Al enfrentar la resistencia y la crítica, empezaba a entender que el verdadero liderazgo se trataba de abrazar las diferencias y unir fuerzas hacia un objetivo común, un testamento de su compromiso. Finalmente, la recuperación de Valentina se convirtió en un símbolo del cambio que Alejandro había logrado. Su alegría al ver a Valentina sonreír nuevamente era un reflejo del poder de la esperanza y la colaboración, un testimonio del milagro que había empezado a gestarse aquel día en el hospital. Ella no solo retorna a la vida, sino que se ha convertido en embajadora de su propia historia, ayudando a otros y erigiendo un puente que une las disparidades sociales a través de la medicina. En este viaje, Alejandro no solo había encontrado su voz, sino que había reafirmado su propósito, ser el médico que siempre soñó ser, uno que no solo salva vidas, sino que también transforma realidades. Ahora, con la mirada erguida y el corazón lleno de determinación, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, consciente de que la vida es un hilo valioso entrelazado con el destino de cada ser humano. Esta conclusión no marca el final de su historia, sino el comienzo de un legado, uno que espera seguir construyendo en cada paso que dé, en cada vida que toque. El camino de Alejandro es ahora un reflejo de fe, de lucha y de la inquebrantable voluntad de cambiar el mundo desde donde está. Ahora es el momento de actuar. Si han llegado hasta aquí y han disfrutado de este emocionante viaje de superación y transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta para alimentar nuestro algoritmo y permitir que más personas descubran estas historias conmovedoras. Compartamos juntos el mensaje de esperanza y cambio. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su participación es crucial para continuar creando contenido que inspire. Hagámoslo juntos.